Y bueno, pues muchísimas gracias por conectaros. Me presento para los que no me conozcáis, soy Mari Carmen de Telefonrad, empresa especializada en telecomunicaciones inteligentes. Pues agradeceros la asistencia de esta formación que nos va a dar Mercedes en Colabora Mujer, que se llama, bueno, Colabora Conecta Online. Telefonrad pues colabora en esta bonita iniciativa para que en estas circunstancias pues podamos seguir conectándonos y desarrollando el crecimiento personal y profesional a través de herramientas de videoconferencia que tenéis a vuestra disposición a través de Colabora Mujer. Bueno, pues también comentaros que tenéis todas las personas que queráis dar formación a través de Colabora Conecta Online, tenéis esta herramienta de videoconferencia que Telefonrad cede a vuestra disposición. Y bueno, vamos a dar, si os parece bien, unas pautas de funcionamiento pues para que al final la ponencia que nos va a dar Mercedes pues sea a gusto de todos vosotros. En la parte de abajo, justamente en medio de la pantalla, está el micrófono. Estará ahora mismo en rojo. En el momento que Mercedes pues, os indique, oye, pues poder hacerme preguntas, os ruego y preguntas, podéis activarlo, se pondrá en verde y luego, bueno, pues si podéis volver otra vez a ponerlo en modo mute, pues os lo agradeceríamos. Si no, no pasa nada porque lo pondría yo, ¿vale? De esa manera, pues si hay ruido de ambiente o lo que sea, pues que se oiga bien todas las personas que quieran hablar. Igualmente, en la parte de abajo a la derecha, tenemos lo que son dos flechas confrontadas. Si le dais, se verá todo lo que es la presentación en grande y también a Mercedes se verá en grande. Y bueno, pues ahora lo que es importante es conocer a Mercedes, que bueno, pues los ratos que hemos pasado y lo que nos conocemos es una bellísima mujer. Mercedes Fábregas de Rojas es una mujer emprendedora, apasionada por su trabajo, se le nota en esa sonrisa que tiene tan bonita. Y bueno, pues es administradora concursal desde hace más de 10 años. Es abogada y viene también de una familia empresaria, sobre todo en la parte del sector de los cítricos. También está trabajando en empresas multinacionales y bueno, es una mujer luchadora y valiente hasta las trancas, como decimos. Es una mujer también que su lema, fijaros lo que dice, que no le importa empezar desde cero, tira para adelante con lo que se le ponga. Y algo que me gustó de ella, cuando estuvimos comentando, hablando, es que, bueno, no es una abogada de despacho, le gusta el estar con el cliente y si tiene que ir a un campo donde tenga que ir, ahí estará, sobre todo por el interés del cliente y por su beneficio. Por eso podemos decir que, bueno, que Mercedes conoce España pues, con sus clientes, desde una punta hasta la otra. Y bueno, pues como ella bien dice, y es una frase muy bonita, que dice que no hay edad para empezar. Por lo tanto, ahora Mercedes nos va a ayudar a conocer los aspectos positivos de la ley concursal, de ver y opciones y oportunidades, mejor dicho, para salir de esta crisis. Mercedes, cuando quieras y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Mari Carmen. La verdad es que no me esperaba esa presentación tan bonita que me has hecho del intercambio de las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Pues muchas gracias, porque la verdad es que me ha encantado. Y también agradecerte el que nos hayas puesto toda esta plataforma para poder dar esta charla, ¿no? También quiero agradecer a Colabora la invitación y darle también un agradecimiento, doble agradecimiento y enhorabuena por el haber tenido la iniciativa de estas píldoras formativas tan maravillosas que nos permiten a todas pues intercambiar nuestros conocimientos, nuestras experiencias y están siendo tan enriquecedoras para todas las personas que se unen, ¿no? A todos los asistentes. Y bueno, por supuesto, dar las gracias a todos los asistentes. Espero que todos los asistentes y estéis bien, vuestras familias, y espero no aburriros mucho con la charla que os voy a dar, porque sí que os adelanto que es una materia un poco ardua y espesa. Entonces, bueno, intentaré hacerla lo más ágil y lo más, pues que os sea lo más light posible para que lo podáis digerir, pero va a ser muy interesante por el momento en que nos encontramos
y que para todos es bastante complicado y difícil, ¿no? El motivo precisamente de elegir este tema es no solo porque soy especialista en ello, me he dedicado ya muchos años como abogada de concursados, como abogada de acreedores y como administradora concursal, sino porque a lo largo de estos años lo que veo es que no se aprovecha la ley concursal en su plena magnitud. Hay una serie de mecanismos preconcursales que siguen sin aprovecharse, el concurso de acreedores sigue viéndose como un estigma para el empresario y la verdad pues es importante que todos esos estigmas desaparezcan y que se vea la ley concursal como no solo como el fin de una empresa, sino que se vea como la posibilidad de continuar que en tengo la un curso empresa. ahora online, ¿vale? Parece que oigo gente. Como decía, es una pena que los mecanismos que denominamos preconcursales no se estén aprovechando con la finalidad para la que se han creado y que más bien pues se utilicen como un mero paso y una antesala a la liquidación de las empresas, ¿no? Y de manera que ya cuando se solicita un concurso de acreedores, pues es la solicitud más bien de un certificado de defunción que de la solicitud para darle, como digo, continuidad y salvación a la empresa. Con ello no quiero decir que en estos momentos no haya empresas que realmente sí que estén en liquidación y que sea ese el paso que han de dar. Eso habrá que estudiarlo, las empresas tienen que hacer un examen muy detallado de su situación, de sus cuentas, de cómo se encuentran, de las posibilidades que tienen, pero es importante que si tienen la posibilidad de salvarse, pues empiecen ya a iniciar los mecanismos y las negociaciones y los acuerdos y todo lo que tengan que hacer para poder continuar. A ver si consigo presentaros la diapositiva primera. Bien, pues si queréis ya empezamos. Vamos a ver, como sé que es un poco el tema espeso, yo voy a hablar. Cuando a alguien le surja alguna duda, pues me puede ir preguntando. O si alguien se cansa de oírme, no pasa nada, pues me vais preguntando y ya está. Que la verdad es que puede ser que llegue un momento en que las horas que son, que la gente sé que está cansada, pues puede ser un poco pesado, ¿no? Bueno, mirad, en esta diapositiva lo que yo os quería transmitir era la situación actual que todos sabemos cómo Mercedes, ¿no? dame un segundito. Sí, ¿le has dado a compartir la pantalla? ¿No estoy compartiendo? No. Ah, perdón. Vale, me ha pasado lo de antes. Disculpar que son los trajes de estos del nuevo sistema de trabajo, ¿no? Para romper un poco el hielo. En la primera ponencia que yo me incorporé, como no sabía que nos iban a ver, yo, menos mal que subí en chándal, porque es que, vamos, cuando llegué y vi que estaban todas las personas ahí, todas las chicas pintadas, todos ellos arreglados, con traje, yo me quedé así un poco y tuve que bajar a pintarme un poco y a cambiarme, porque la verdad es que no estamos acostumbrados a estas tecnologías nuevas y bueno, es importante que ya nos vayamos haciendo a ellas. Bien, voy a ver si consigo compartir la pantalla. Ahora creo que sí, ¿no? Ahora. Ahora, perfecto. Pues como os decía, lo que quería era hacer una foto fija, ¿no?, de la situación actual. Con el Real Decreto del 14 de marzo pues, se declara el estado de alarma y ello conlleva pues, el confinamiento de pues, la gran mayoría de la población, el cese de muchísimas actividades y la ralentización de muchas otras, incluso la paralización también de actividades complementarias o de las propias actividades que no pueden desarrollarse a vida cuenta del confinamiento de las personas.
personas. ¿Esto qué produce? Pues una insolvencia actual en la mayoría de las empresas, autónomos y personas físicas, porque han tenido que cerrar de facto, las obligadas porque las han obligado a cerrar y las que no porque han tenido que cerrar de facto y carecen de ingresos. Y siguen teniendo los mismos costes fijos. Entonces, pues la incertidumbre que tenemos actualmente es pues bastante importante y es una incertidumbre sanitaria que ha producido una incertidumbre económica, ¿no? Aquí os quiero mostrar la evolución de los concursos que se han declarado pues a lo largo desde la crisis del sector inmobiliario que se produjo en el 2007. Si os fijáis, os lo he destacado porque es importante que en el año 2013 hubo casi 10.000 concursos, que fue el año que más concursos hubo, alrededor de 9.000 fueron empresas, y este último año, de 2019, hemos tenido 6.600, de los cuales empresas han sido 4.464. El futuro que nos espera es muy, muy complicado. Se han presentado 500.000 ERTEs y se avecinan, al parecer, 50.000 concursos. Son datos sacados en toda la prensa, o sea y sacados también del contexto de los 500.000 ERTEs que se han presentado, ¿no? Es una aproximación, pero para que veáis la diferencia entre el momento de crisis mayor, de mayores concursos que tuvimos en el 2013 y lo que se avecina, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que el Gobierno ha ido haciendo desde que declaró el estado de alarma? Pues las medidas que ha ido introduciendo para minimizar el impacto económico que se ha producido por ese estado de alarma, pues abrió la línea SICO, agilizar la tramitación de los ERTE, ayudas a autónomos, moratoria de 3 meses, en fin, todas estas ayudas que veis aquí, pero que al final, pues aparte de que no han sido las suficientes, se han ido dictando pues a lo mejor para una previsión a corto plazo, y realmente esto pues va a tener una repercusión más grande de lo que se pensaba, ¿no? En el principio, que a lo mejor pues había gente que decía 15 días, un mes. Parece ya que vamos el día 2 o el 9 a empezar lo que la palabra esta les han inventado nueva, que no está en el diccionario de la Real Academia, desescalada. Vamos a empezar con la desescalada. Pero bueno, ya veremos, porque ya veremos las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, con respecto a las líneas ICO, yo lo que sí que me he dado cuenta es que no están llegando a quien las necesita. Para que os hagáis una idea, a mí me llamaron la semana pasada para ofrecerme una línea ICO. Entonces, si a mí me han llamado la semana pasada y yo no he llamado para pedirla, realmente yo sé, me consta que hay gente que la está pidiendo y no se la están dando, y que además le están pidiendo planes de viabilidad. Luego hay que tener en cuenta que las líneas ICO, en el momento van a minimizar la insolvencia, pero están previstas para hacer pagos ordinarios de ahora, y son créditos que nos van a suponer un nivel de sobreendeudamiento a medio plazo, 5 o 6 años. Con lo cual, yo no digo que se descarten, ni mucho menos, pero que sí que hay que ver si realmente analizar la viabilidad de mi empresa. Entonces, con respecto a la tramitación de los ERTEs, que se aprobó una tramitación mucho más ágil precisamente para que no hubiera un despido masivo de trabajadores, pues han tenido bastantes problemas porque los trabajadores no están cobrando, y luego había que leer la letra pequeña de esos ERTEs, que lo que te dice es que tienes que mantener 6 meses a los trabajadores tras la reanudación de la actividad. ¿Qué pasa? Que si no lo mantienes 6 meses, pues entre otras cosas vas a tener que devolver el dinero que han pagado por ti, y además, ya dictaron otro Real Decreto, el del 17 de marzo, en el que decía que no se podrán realizar despidos a causas del COVID-19. Con lo cual, esto ya va a ser una fuente de conflictos judiciales seguro, porque las empresas, cuando intentan reanudar la actividad, la mayoría
las que la reanuden no van a necesitar todos los trabajadores que tenían antes de toda esta crisis sanitaria que tenemos. Entonces, no van a poder soportar el peso de los salarios que van a tener, que van a tener que afrontar y posiblemente se encuentren otra vez en situación de insolvencia. Con lo cual, pues ya tenemos un problema, ¿no? El tema de la moratoria de 3 meses, bueno, se ha establecido para las personas que reúnan los requisitos que marcan los reales decretos. Y luego está el tema del aplazamiento del pago de hasta 4 meses de alquiler, que ese es en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor de más de 10 inmuebles o una superficie que tenga superficie construida más de 1.500 metros. Este tema va a también ser fuente de conflicto porque no está lo suficientemente bien regulado, porque además cuando no es un gran tenedor, la verdad es que el artículo que lo prevé deja la puerta abierta al acuerdo de las partes, que eso era ya evidente, que las partes pueden acordar en esta situación llegar a un acuerdo en la rebaja del alquiler o incluso la suspensión del alquiler o la moratoria. Y sí que es cierto que en el artículo que lo regula parece que lo que quiere es que la fianza que está depositada en los organismos oficiales se pueda disponer de ella para pagar del alquiler, luego para pagar el alquiler y luego pues reponerla al año. ¿Qué ocurre? Que la fianza está, como ya os he dicho, en los organismos oficiales. Entonces, recoger la fianza no es que yo la pido y al día siguiente me la dan, por lo menos hasta ahora. No creo que lo hagan así a partir de ahora. Ya estamos con el conflicto, porque realmente es un artículo que pretende legislar y no legisla. Crea más inseguridad jurídica. Y luego, bueno, como todos sabéis, se suspendieron los plazos procesales y administrativos y se interrumpieron la prescripción y caducidad, obviamente porque es que no funcionaba la Administración de Justicia, con lo cual, pues se me están venciendo los plazos y a mí, y resulta que no hay nadie trabajando, pues claro, no puede ser, ¿no? Y la cuestión más importante en lo que a nosotros, bueno, más importante en lo anterior, es muy importante también, evidentemente, pero el tema del deber de solicitar concurso. Mirad, establecieron en principio no existía el deber de presentar concurso hasta 2 meses durante todo el periodo del estado de alarma, ¿no? Y no te podían presentar un concurso durante los 2 meses posteriores al levantamiento del estado de alarma. Ese término se ha ampliado, posiblemente lo sepáis porque ha salido en prensa, en la televisión, mañana saldrá publicado en el boletín el Real Decreto nuevo que regula todas las medidas para minimizar el impacto en la Administración de Justicia que va a tener toda la avalancha de procedimientos judiciales, no solo concursales. Entonces, uno de ellos se amplía ese plazo hasta el 31 de diciembre del 2020, se haya comunicado o no el estado de alarma y de manera, el 5 bis, que es el tema de los llamados preconcursos. Todos los métodos que os voy a explicar ahora. Y de manera que tampoco se van a admitir en ese periodo concursos necesarios. Pero mucho ojo con esto, con esto porque la gente que no se lo tome a la ligera porque hay actos que no se pueden hacer en este periodo. Es decir, no puedo agravar intencionadamente mi estado de insolvencia, no puedo... hay determinadas cosas que luego al final os comentaré que si luego se declara un concurso puede tener consecuencias en cuanto a la responsabilidad. Esto no da carta blanca, Bien, ¿qué tengo que hacer en este periodo? En este periodo tan amplio de tiempo que vamos a tener, ¿no? Pues en primer lugar hay que analizar la situación económica de la empresa, si estoy en situación de insolvencia o no. Aunque no tenga la obligación de declarar el concurso, de solicitar el concurso, si estoy en situación de insolvencia. Aquí os he puesto en qué caso la ley considera que existe una situación de insolvencia cuando se produce un sobreseimiento generalizado de los pagos, embargos generalizados, alzamiento, venta apresurada, mal precio de los bienes y cuando durante 3 meses ni puedo pagar salarios, ni puedo pagar a la agencia tributaria, ni puedo pagar la seguridad social, pues ya la ley concursal entiende que nos encontramos en situación de insolvencia.
Vamos a ver, la insolvencia no implica la liquidación de la empresa. Una empresa puede estar en situación transitoria de insolvencia, pero bueno, realmente a causa del COVID-19 en estos momentos la mayoría están, pero sí que puede ser viable su continuidad pues, mediante los acuerdos, un acuerdo extrajudicial de pagos, que firme un convenio o los acuerdos de refinanciación, que son las figuras de las que os voy a hablar, ¿no? Lo segundo que yo creo que deben de hacer todas las empresas y autónomos, estoy hablando de empresas y autónomos, es analizar las posibilidades de la actividad económica en las nuevas condiciones de mercado. Todos sabemos que las condiciones de mercado han cambiado absolutamente para todo el mundo. Ahora mismo, cuando volvamos a la normalidad, pues el ir a un restaurante va a ser distinto, el ir a comprarme ropa o a un comercio va a ser distinto, todo va a ser distinto. Entonces hay que analizar también las adaptaciones y las inversiones que hay que realizar para crear seguridad y confianza en el consumidor tras el levantamiento del estado de alarma y porque ya nos están diciendo que esto va para largo, que el virus ha llegado para quedarse. Entonces habrá que hacer las adaptaciones pertinentes para que la gente pueda llevar la vida lo más adaptado a la normalidad posible. Llegará un momento en que podamos hacer nuestra vida como antes, pero por ahora, desde luego, ya nos están adelantando que va a pasar bastante tiempo. Y luego, fundamental, un plan de viabilidad con previsiones a corto, medio, largo plazo, con todos los escenarios. Eso es fundamental para ver en qué situación se encuentra. Y cuando veamos en qué situación se encuentra, pues vamos a ver, si al final hay que liquidar la empresa, no pasa nada. Uno liquida la empresa y se reinventa. Yo me tuve que reinventar en el 2009. A mí me pilló la crisis del sector inmobiliario y de la noche a la mañana pues yo era directora de suelo en una promotora residencial y el sector estaba muerto. No servía de nada que yo siguiera intentando ser directora de suelo y buscar trabajo en ese ámbito. Pues me reinventé, me puse a ejercer y bueno, pues al final es que es intentar buscar una salida y no quedarse, si hay que levantarse, se levanta uno. Para eso están los mecanismos que prevé la ley concursal. Ahora el mecanismo de seguridad de oportunidad es una oportunidad maravillosa para que la gente empiece de cero sin el lastre de que le tengan que perseguir de por vida a los acreedores, que eso es, los que lo han sufrido lo saben. O los que lo hemos sufrido, porque para mí esta es la tercera crisis que sufro. O sea, yo he sufrido tres. La del 90, que me pilló estudiando, pero pilló la crisis a mi familia, la del sector inmobiliario y esta que, bueno, yo no la estoy sufriendo, pero la estamos sufriendo todos, ¿no? Mirad, aquí os hablo ya directamente de los mecanismos preconcursales. La ley concursal establece en el artículo 5 bis una serie de comunicaciones que, bueno, antes como estaba, desde que una empresa estaba en insolvencia se existía y va a existir, cuando todo vuelva a la normalidad, volverá a existir ese deber de solicitar el concurso. Desde que la persona o empresa conoce su situación de insolvencia presente o inminente o desde que la debió conocer, debe solicitar el concurso. Eso ahora lo hemos pospuesto y tenemos de periodo hasta el 31 de diciembre del 2020, pero cuando pase el 31 de diciembre, si no hay más cambios, volveremos a los 2 meses del deber, de cumplir el deber de solicitar el concurso si nos encontramos en situación de insolvencia. Entonces, ante esa situación podemos hacer más cosas, no solo solicitar el concurso, podemos solicitar o negociar acuerdos de refinanciación con los acreedores financieros, acuerdos con los acreedores para conseguir una propuesta anticipada de convenio o el famoso acuerdo extrajudicial de pago, que seguro que todos habéis oído hablar de ellos, ¿no? Porque se introdujo con la ley de segunda oportunidad. Hay que aprovechar estos instrumentos para su finalidad real, que es la continuidad de la empresa.
refinanciaciones, conseguir quitas, conseguir esperas de nuestros acreedores. No hay que aprovecharlo como un ganar tiempo para presentarlo en concurso. ¿Vale? Vamos a sacarle partido. La elección del mecanismo va a depender de la situación de la empresa. Es decir, si mis acreedores son financieros o no son financieros, si están hipotecados o no están hipotecados mis bienes, si la mayoría de mis acreedores pues, son proveedores. Pues si son proveedores, posiblemente sea más fácil llegar a conseguir adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Mucho ojo también con los acuerdos de refinanciación, porque el banco siempre va a tender a exigirnos, por supuesto, más garantías. Entonces, a lo mejor, si yo tengo una póliza de 100.000 euros y resulta que quiero refinanciar y necesito 50.000 euros, pues me va a exigir que hipoteque o que avale o que... Ojo con los fiadores, con los avalistas, porque al final, si al banco le dejamos, tienen que avalar hasta nuestros hijos y nuestros padres. Entonces, mucho ojo con lo que se le da al banco. Eso es importante. Luego, sí que en mi experiencia es cierto que el tema del 5 bis, pues en algunas ocasiones, o en la mayoría, lo que ocurre es que cuando una empresa está en situación de insolvencia o no puede hacer frente a todos los pagos de sus acreedores, pues realmente, si la empresa lo intenta solo, es complicado. Yo siempre aconsejo que vayan a profesionales. Y luego también el 5 bis sí que se utiliza como mecanismo de presión, pero cuando se tiene una voluntad real de llegar a un acuerdo con los acreedores. Yo lo que digo es que no se utilice cuando realmente se va a concursar la empresa, vamos a utilizarlo cuando hay una voluntad real, porque si lo utilizamos solo como mecanismo para ganar tiempo, resulta que se puede volver en nuestra contra, porque luego el juez es que te pide explicaciones y te pide el principio de prueba de que has estado intentando negociar, porque una de las presunciones de culpabilidad es no haber presentado el concurso en el plazo correspondiente, que son los 2 años que ahora han quedado ampliados, ¿no? Hasta el 31 de diciembre. Pero que todas esas cosas hay que barajarlas, hay que verlas y no es tan sencillo, ¿eh? Y bueno, yo otra cuestión que aconsejo a todo el mundo, y lo aconsejo desde ya, es que empiece a mirar la contabilidad si tiene idea de empezar con acuerdo de refinanciación o con solicitar algún concurso de acreedores, porque hay que conciliar saldos, que luego nos encontramos que no tiene nada que ver la contabilidad con el listado de acreedores, con el listado del inventario de bienes. Vamos a hacer un trabajo limpio, vamos a trabajar bien antes de empezar con todos estos mecanismos para que podamos todos trabajar de una manera clara. Esto es un paréntesis que he hecho porque me ha ocurrido muchas veces el que la contabilidad no... hay muchos flecos, ¿no? Bien, con respecto a... Perdón un momento... A ver, los efectos de la comunicación, que esto sí que es importante. Cuando comunicamos el 5 bis, que son todos los acuerdos que os he mencionado con anterioridad, pues en ese periodo no se admiten los concursos necesarios. Ahora tampoco se va a admitir, esto ha sido modificado en el sentido de que ahora hasta el 31 de diciembre del 2020 no se va a admitir ningún concurso necesario. Si se presenta y se presenta un voluntario con posterioridad, se va a admitir el voluntario. ¿Vale? Pero hasta ahora, oye, pues era el mecanismo del 5 bis también se presentaba pues ante la premura de evitar que algún acreedor te presente un concurso necesario, ¿no? La suspensión, se produce la suspensión de las ejecuciones que se encuentren en tramitación, de los bienes necesarios para la continuidad de la actividad, salvo los procedimientos de ejecución de créditos de derecho público. La Administración siempre tiene bastantes privilegios en todas estas cuestiones, ¿no? Cuando se trata de un acuerdo extrajudicial de pagos, se suspenden también el devengo de intereses de créditos, salvo en los hipotecarios, hasta que llegue, que siguen devengándose hasta que llegue al valor de la garantía. Hasta ahora no se podía formular otra comunicación prevista en el 5 bis durante el periodo de un año. Sin embargo, esto ha cambiado con el Real Decreto que va a salir mañana. Es decir, sí que se puede, evidentemente, porque las empresas que hayan presentado
un convenio, que estén cumpliendo un convenio, que estén incluso negociando un acuerdo, las adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Claro, todo eso hay que empezar a negociarlo otra vez, porque es que la situación ha cambiado totalmente. Ha cambiado que hasta desde el inicio de estado de alarma ahora ha cambiado, con lo cual pues todo el Real Decreto lo ha modificado pues para darnos colchón a la negociación. Bien. Otra cosa que se me olvidaba comentaros. Yo el 5 bis, son a efectos prácticos, algunas cuestiones, ¿no? Yo siempre lo comunico con carácter reservado, que lo que significa es que no se va a publicar en el que has presentado un 5 bis en el registro público concursal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final si tú lo presentas, tú ya te pones en contacto con el acreedor que quieras o con el banco que quieras, se lo dices y ya tú es una comunicación directa. Pero si tú quieres que pues no tener ningún problema con que te sirvan los proveedores, etcétera, pues es mejor no comunicarlo. En cualquier caso siempre se puede luego cambiar y hacerlo público, ¿no? Y luego hay que relacionar las ejecuciones que se tienen sobre el patrimonio y cuáles realmente recaen sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad. Y hay que justificar esa necesidad. No vale con decir, es que estos bienes son necesarios para la continuación de la actividad. No, tienes que justificar el porqué, acreditarlo y explicarlo muy bien, porque el secretario o secretaria judicial va a comunicar a esos juzgados la paralización de las ejecuciones que se estén llevando a cabo. Bueno, aquí, en cuanto a los acuerdos de refinanciación, en esta diapositiva, bueno, todo el mundo sabe lo que es un acuerdo de refinanciación, una ampliación significativa de crédito, etcétera, ¿no? Lo que yo quiero que os quedéis con esta diapositiva, lo importante es que para que esos acuerdos de refinanciación tengan el beneplácito de la ley concursal, si os fijáis, ponen acuerdo de refinanciación del artículo 71 bis y disposición adicional cuarta. Cada artículo tendrá 4 o 5 hojas. Son una serie de requisitos que se requieren en esos acuerdos de refinanciación para que no se puedan reintegrar. Reintegrar por el administrador concursal porque se considere que esos acuerdos perjudican a la masa de concurso y al resto de los acreedores. Entonces, es muy importante, y además es que es obligatorio, que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial a corto y medio plazo. Luego existe una serie de requisitos que no os voy a decir porque creo que si no se nos va a hacer muy tarde, ¿no? El tema de los acuerdos para conseguir las adhesiones a una propuesta anticipada de convenio que se tramitará durante el concurso. Pues esa es otra posibilidad. Si yo resulta que mis acreedores, la mayoría son proveedores que tienen, pues que no tengo, o pólizas de crédito, pues sería muy interesante pues ir a una propuesta de convenio. También en el caso que tenga hipotecas, no hay que examinar el caso concreto de la empresa o de la persona y ver el instrumento más adecuado. Por supuesto, necesito un plan de viabilidad y un plan de negocio y de pagos. Y bueno, aquí os he puesto una serie de... Aquí os he puesto que cuando se alcancen las mayorías del convenio, cuando se apruebe por los acreedores y se alcancen las mayorías, que os pongo luego abajo, que las leéis cuando queráis, no voy a ponerme a detallarlas, pues vincula a todos los acreedores ordinarios y subordinados. Es que me lo han preguntado, por eso os lo pongo, porque sí, vincula a todo el mundo. Si tú consigues las mayorías que te marca la ley, arrastra al resto. El que no vete a favor, se aguanta. Igualmente, si tú estipulas una quita del 50% del pasivo y te la admiten la mayoría de los acreedores que necesites, con las mayorías que necesites, entonces arrastra al resto. A los privilegiados solo si votan a favor y les vincula en lo que afecta a su crédito y privilegio. Por ejemplo, privilegiados, para los que no lo sabéis, los acreedores los acreedores hipotecarios. Cuando tienes una hipoteca, el banco tiene un privilegio sobre ese bien. Con respecto al acuerdo extrajudicial de pagos, aquí me he extendido un poquito más porque
quizás sea la figura que más se esté utilizando ahora por las personas físicas y por la pequeña empresa. Aquí os pongo quién puede solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos. Pues lo puede solicitar el empresario autónomo, ¿no?, que se encuentra en situación de insolvencia y con un pasivo de hasta 5 millones. En el caso de la persona jurídica, que se encuentre también en situación de insolvencia, que tenga menos de 50 acreedores y que la estimación del pasivo y de los bienes y derechos que tenga sea de hasta 5 millones de euros. El resto no podrá solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos. El contenido de las propuestas de los acuerdos extrajudiciales de pagos consisten en lo mismo. Quitas de... Aquí no hay límite, ¿eh? Las quitas aquí no tienen límite. Las esperas hasta 10 años, cesiones de bienes, conversión de deuda, en fin, se pueden hacer muchas cosas para conseguir un acuerdo con los acreedores. Y, por supuesto, como veis aquí, otra vez el plan de pago y el plan de viabilidad, que es importantísimo. Además, si tenemos créditos públicos, hay que presentar el acuerdo con la solicitud del aplazamiento de los créditos públicos. También nos he puesto la mayoría necesaria. Muy importante, en el acuerdo extrajudicial de pagos, que es lo que suele pasar. La gente presenta el acuerdo extrajudicial de pagos como mero trámite también. Además hace una propuesta de, vale, el 90% de quita y espera 10 años. Hombre, sabemos que eso no es viable, que los acreedores no te van a aprobar eso. Pero ¿qué pasa? Que la estrategia es que luego, sin pues, poderme beneficiar de la exoneración del pasivo insatisfecho, y si yo he presentado o he solicitado ese acuerdo extrajudicial de pago, me voy a poder quitar más pasivo y me van a poder exonerar antes las deudas que si no lo he solicitado, ¿eh? Una vez presentado, una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta es que no se pueden realizar actos de administración y disposición fuera del tráfico ordinario de la actividad. En el caso anterior, por ejemplo, de los si yo estoy negociando acuerdos para una adhesión a una propuesta anticipada de convenio o acuerdos de refinanciación, yo sigo controlando mi empresa, dispongo, mucho ojo con lo que se hace, porque si luego presento un concurso puede haber acciones de reintegración, por eso tengo que estar bien informado, pero en este caso los actos de disposición tienen que ser única y exclusivamente los del tráfico ordinario. Y luego, un problema grave que tenemos aquí en tema de los acuerdos extrajudiciales de pagos es que los créditos públicos van a su aire. Y no se ven afectados. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, obviamente no van al acuerdo, ni los créditos públicos, ni va el acreedor hipotecario tampoco va. Porque también solo le vincula si ellos lo firman y les afecta en cuanto a su bien. Lógicamente nadie va, ningún acreedor hipotecario va a los acuerdos extrajudiciales de pago. Ahora ha habido una sentencia de julio del 2019 que sí que ha determinado que el tema de la exoneración del pasivo insatisfecho, pues sí que se podrán beneficiar de la parte de crédito ordinario y crédito subordinado de esos créditos de derecho público. Para que me entendáis, los que no sepáis la diferenciación de categorías, que seguramente seréis muchos. Los subordinados son los intereses, sanciones, etcétera. Los créditos públicos, dentro de los créditos públicos, pues pueden tener la calificación de privilegiados y parte de ordinario. La mitad del crédito público es privilegiado y la mitad, así a grosso modo, sería ordinario. Es así la calificación. Y luego ya, si tienen intereses y sanciones, todo eso va por otro lado y son subordinados. No sé si tenéis alguna duda o es una duda completa por la materia, ¿no? Hasta ahora no se podían solicitar acuerdos extrajudiciales de pago hasta que no transcurriesen 5 años desde el anterior. Eso ha cambiado con el Real Decreto de hoy, porque, lógicamente, habida cuenta de la situación actual tan dramática, pues aquí todo el mundo va a poder intentar firmar otro acuerdo extrajudicial de pago.
las tramitaciones que se solicita al notario o el notario si es persona física, al registro mercantil o a la Cámara de Comercio, si es empresario, autónomo o empresa, dependiendo, y se designa un mediador concursal, que esa figura sí que la habréis oído mencionar por ahí. Bueno, y ese mediador concursal pues intenta llegar a un acuerdo junto con el concursado o la concursada con los acreedores. En la práctica, lo que os he dicho, eso no le está poniendo a la gente el suficiente empeño, y yo creo que estos acuerdos extrajudiciales de pagos pues se pueden aprovechar, y sería muy buena metodología para la empresa que sea pequeña, que la pyme de menos de 5 millones que tenga menos de 5 millones de euros de pasivo y de activo, pues sería interesante, y además lo podría aprovechar. ¿Qué ocurre si fracasamos en todos estos acuerdos que prevé la ley concursal en el 5 bis? No pasa nada. Se presenta el concurso, se solicita el concurso y de nuevo puedo volver a firmar un convenio, negociar, intentar llegar a un acuerdo con los acreedores, solicitar quitas, por supuesto con un plan de pago y un plan de viabilidad creíble. Es muy importante, creíble, que no nos inventemos que el papel lo aguanta todo. Yo creo que hay yo me he encontrado concursos con el 50% de quita y a 5 años, o sea, no se paga nada hasta dentro de 5 años. Al final ese concurso ha acabado en reapertura y liquidación. ¿Por qué? Pues por incumplimiento previsible del convenio, porque es que en ese periodo resulta que el administrador de la empresa se ha dedicado a expoliar la empresa y sacar todo el patrimonio de la empresa. Pues como comprenderéis, ese concurso no ha acabado bien. Esos concursos no pueden acabar bien si lo que se pretende es, el fraude a los acreedores. Pero si uno va de buena fe, siempre que se pueden conseguir, pues estos instrumentos pueden ser muy... De hecho, hay muchas empresas también que los han utilizado y ya han conseguido, han finalizado el convenio y ya están funcionando correctamente. El otro día en una ponencia había una empresa que decía, que comentaba y preguntaba al ponente que qué pasa, claro, en este no habían aprobado todavía el Real Decreto de hoy, y decía que qué pasa con mi empresa que ha cumplido el 95% del convenio y ahora está en estado de insolvencia, lógicamente, y no puede cumplir el 5% que le falta. Pues ahora, afortunadamente, se ha aprobado la figura del reconvenio, es decir, volver a pactar y volver a firmar un convenio nuevo adecuado a las circunstancias actuales, que es lo normal, porque esto es una situación excepcional. En caso de liquidación de la persona natural, esto lo he puesto aquí porque sí que no voy a profundizar más, sí que habréis oído hablar de la posibilidad del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que se regula en el artículo 178 bis. Para eso hay que ser deudor de buena fe, no haber sido calificado de concurso de culpable, y en ese caso, pues hay una serie, te vas a librar de pagar una serie de créditos. El tema de los acuerdos extrajudiciales de pagos en las personas naturales y físicas da para una ponencia entera. O sea que quiero decir que no tiene sentido que ahora os hable yo de que se tendrán que pagar todos los créditos contra la masa y los privilegiados, pero te pueden exonerar del resto, porque si tampoco tenéis, sé que la gente que me está oyendo, la mayoría no son técnicos jurídicos, entonces os voy a volver locos. Prefiero que os quedéis con la idea de que puedes solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, y eso significa que en determinadas circunstancias no vas a tener que pagar los créditos, pero en determinadas circunstancias es muy importante que un profesional os guíe y os informe. Por ejemplo, llega un momento que si tú haces un plan de pagos,
pues solo pagas los créditos que se han generado desde la aprobación, desde la declaración del concurso. Bueno, perdón, desde la declaración del concurso no, desde la solicitud del acuerdo extrajudicial de pagos. O puede llegar un momento en que te exoneren definitivamente si tú haces un plan de pagos a 5 años y durante 5 años has ingresado el 50% del 50% de sus ingresos lo has destinado a esos pagos, pues también te puedes al final solicitarlo. O sea que ahí hay unos tramos que pues son muy interesantes para que las personas puedan empezar de cero, ¿no? Realmente, bueno, esto es muy importante, que os quería comentar las medidas para evitar el colapso judicial, y con esto ya prácticamente me quedan 2 diapositivas, acabo. Las medidas para evitar el colapso judicial ante la avalancha de concursos. Como os he dicho, hasta el 31 de diciembre el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá que solicitar la declaración del concurso. Y ha comunicado o no el 5 bis. Y como os he dicho, tampoco se van a admitir las solicitudes de concurso voluntario. También han regulado que no se computarán las pérdidas del 2020 a efectos de reducción de capital ni de causa de disolución de la empresa. Es decir, y se suspende la obligación de reducción de capital por pérdidas producidas en el 2020. En 2020 todas las empresas van a dar pérdidas, prácticamente, entonces han tenido que preverlo. O sea que no se va a considerar el tener pérdidas por debajo de la mitad de capital social causa de disolución de la empresa. Ojo con la espera, como os he dicho antes. Esto es una regulación de foto fija, es decir, para esto las ejecuciones no se paralizan, salvo que, bueno, luego regulen que no se paralizarán las ejecuciones. Por ahora no está, y no creo que lo hagan. No se suspende el devengo de intereses de todos los préstamos, créditos que tengan. Siguen devengando intereses. Siguen vigentes las presunciones de culpabilidad que os hablaba, de las posibles acciones de reintegración por actos y las posibles acciones de reintegración por actos perjudiciales para la masa. Aquí os explico, para los que no lo sepáis, que durante el periodo de 2 años hay un periodo ahí sospechoso desde que se declara el concurso, que es de 2 años para atrás, en las que hay un periodo ahí que puede haber actos que se consideren perjudiciales para la masa activa, ¿no? ¿Esos actos cuáles son? Por ejemplo, además se consideran perjudiciales aunque no haya intención de fraude ni haya fraude, aunque no sean actos realizados deliberadamente en fraude de acreedores, porque se considera que se vulnera lo que se llama la par conditio creditorum, es decir, que primero porque se prioriza unos acreedores sobre otros, se privilegia a unos acreedores sobre otros. Por ejemplo, actos de disposición a título gratuito, eso reintegrables totalmente, porque además no hay prueba en contrario. Actos no admiten prueba en contrario. Actos realizados a título oneroso, pero a favor de un familiar, es decir, hago una compraventa ficticia. Al final es que hasta se puede probar en ese tipo de actos la intención fraudulenta. Actos, constitución de garantías, por ejemplo, por eso se hablaba antes de que si esas garantías que se constituyen reúnen los requisitos que te establece el 71 bis y la disposición adicional cuarta, pues no son reintegrables. Pero si no, constituir, por ejemplo, una póliza en la que yo, un ejemplo típico, que yo además lo he reintegrado, una compraventa. La compraventa se hace a precio de mercado, perfecto. Pero resulta que con el resultado de la compraventa yo el dinero lo destino íntegramente a la póliza que tengo avalada personalmente en el banco. Y cancelo esa póliza que además vencía, no ahora, vencía dentro de 2 años, la cancelo. Claro, y no pago a ningún trabajador. Pues si se declara el concurso, ese acto, no la compraventa en sí, sino el pago de esa póliza, el administrador concursal lo va a reintegrar a la masa del concurso y va a decir, oiga, banco,
Y usted, tráigame el dinero que han depositado y han cancelado la póliza. Yo se la reconozco, pero me da el dinero. Eso, por ejemplo, es un acto reintegrable. Luego tenéis que tener en cuenta que las causas de declaración del concurso culpable en este periodo, aunque no exista el deber, pero como os he dicho, pues no puedo generar ni agravar la situación de insolvencia de manera intencionada, no puedo llevar contabilidad doble, irregulares relevantes en la contabilidad, no puedo alzarme con los viernes, salida fraudulenta, en fin, lo que os he ido explicando, porque ni las figuras del Código Penal se han destipificado, ni se han derogado pues ni el artículo 164 y 165 de la ley concursal, que son los que dicen cuándo hay responsabilidad en el concurso. ¿Qué ocurre si la empresa, y esta ya es mi última diapositiva para que no os durmáis, se encuentra en cumplimiento de un convenio o no puedo cumplir el acuerdo de refinanciación en estos momentos, o el acuerdo extrajudicial de pago? Pues como os he dicho, la nueva regulación esta excepcional del Real Decreto de hoy pues establece unos plazos, os lo leéis si queréis, lo que os quiero decir es que se puede volver a renegociar, absolutamente, hay un plazo para renegociar, pero se puede renegociar el convenio, se puede renegociar el acuerdo extrajudicial de pagos y se puede renegociar el acuerdo de refinanciación. Hay que seguir unos plazos, pero pues es importante pues habida cuenta de la situación actual. Y con esto acabo, pues diciéndoos que saquéis partido a los mecanismos del 5 bis y al concurso de acreedores, porque pues podríais continuar de esa manera con vuestra actividad o con vuestra empresa. Supongo que tendréis alguna pregunta. A ver qué pongo. ¿Tenéis alguna pregunta? Podéis activar lo que son los micrófonos, están en medio, en la parte de abajo, que está en rojo. A ver, voy a quitar la presentación. A ver. Creo que ya le he quitado, ¿no? La presentación, Sí, Mari sí. Carmen. Sí. Vale, ya se me ve, ¿no? Pues si queréis hacer una pregunta, ¿No hay ninguna activar el pregunta? micrófono. Hola Mercedes, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, porque la verdad que sí que es un tema muy jurídico y muy complejo. Yo no tengo un conocimiento expreso de la ley concursal, pero sí que te quería preguntar ¿qué recomendarías nosotros, como yo soy miembro de la Asociación Colabora Mujer y ahora estamos recogiendo inquietudes para presentar a la comunidad autónoma y entonces quería preguntarte ¿qué propondrías desde el punto de vista de esos negocios que ahora van a tener estas dificultades que estabas hablando y para poder incorporar dentro de esas medidas y fomentar que puedan seguir con su actividad? A ver, yo es que para mí lo que veo yo ahora, pero como persona, ni siquiera como profesional, yo lo que veo ahora es que la seguridad, digamos, de las personas va a ser lo prioritario. Es decir, el poder ir, sentarte en un parque sin miedo a que te contagies, ir a un comercio sin miedo a tocar algo que haya tocado otra persona que esté contagiada, porque es que como resulta que el virus que tenemos, no sé cuánto tiempo permanece en cualquier tipo de superficie, pues claro, realmente yo creo que lo que hay que es pues hacer un ejercicio de creatividad
de creatividad sobre todo, para cada una de las actividades, es decir, cada persona debe de pensar, oye, ¿qué actividad tengo yo? Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para que la gente se sienta segura cuando venga a mi comercio, por ejemplo? Porque ya sabemos que cuando, por ejemplo, en las oficinas se tienen que marcar los espacios y con las mascarillas, pero son medidas de seguridad, digamos, sanitaria, ¿no? El tener la seguridad de que puedo ir caminando, puedo ir a un parque, puedo sentarme en un banco, puedo comprarme un bocadillo en un bar y puedo tomarme una cerveza sin pensar si es que ese vaso está bien lavado o no está bien lavado. En fin, claro, la hostelería es que lo tiene muy difícil. Es una el sector del turismo es uno de los sectores que a mí más me preocupan, porque crearse esa confianza y esa seguridad es muy difícil. Entonces, creo que el tener esa conversación es, oye, vamos a ver qué propuestas y qué medidas de seguridad, pero no no al revés, en el sentido de, oye, te voy a obligar a hacer esto porque si no lo cumples te voy a sancionar. No, el bien para todos. ¿Cómo podemos todos seguir funcionando? Y porque, vamos a ver, el problema que tenemos aquí es que todas las ayudas vamos a tener pocas porque hay muy poco dinero, hay que ser realistas. Entonces, yo creo que hay que hacer un ejercicio de imaginación y creatividad sobre todo, Y bueno, hemos visto la creatividad que tenemos todos los españoles con los miles de vídeos que se han publicado en Internet desde el minuto cero del estado de alarma, que eran todos súper creativos, súper amenos, de risa, pues esa creatividad llevarla a la actividad y al negocio. Para mí es fundamental. Gracias. ¿Sí, Mercedes? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitarte por habernos puesto así un poquito al día, incluso adelantándote a la publicación de la propia norma, ¿vale? O sea que esto nos viene muy bien a todos los que tenemos un poquito de idea o simplemente tenemos una empresa o un familiar que lo tiene. Mi pregunta, yo no he tenido todavía la posibilidad de leerme el decreto que se publica mañana, pero como por lo que vemos tú te lo has estudiado bastante bien. En este decreto se aprovecha para modificar lo que es el procedimiento, los procesos judiciales que se llevan a cabo en los concursos, porque nos has dicho que se esperan una avalancha de concursos de unos 50.000, ¿no? Es el cálculo que se ha hecho. Sí, 50.000 han salido en prensa, han salido en prensa. Pues realmente, a ver, lo que sí que hay pequeñas modificaciones, pero es que no son suficientes. Por ejemplo, sí que establecen mecanismos en los que van a priorizar pues determinados concursos, por ejemplo, en los incidentes. Hay una cosa que me llamó la atención, que es que los incidentes concursales, que al final, pues la celebración de vista depende de si tú has solicitado prueba testifical o interrogatorio de parte, etcétera, pues en los incidentes concursales se podía, la verdad es que casi ninguno que fuera de impugnación de lista de acreedores o del inventario se celebraba vista, ¿vale? La verdad es que en casi ninguno. Pues han establecido que no se celebre vista. En esos incidentes la única prueba que se va a admitir es la prueba documental la documental. No va a haber una prueba. Entonces, pericial, perdón. Pero no va a haber lo que es más. No, vamos a ver. Sí que hay alguna modificación, pero sobre todo en cuanto a qué vamos a darle preferencia, ¿no? Aquí hay un problema que se me ha olvidado comentaroslo, muy importante y muy grave, la verdad. El tema de los concursos de las personas físicas. Los concursos de las personas físicas que previamente han solicitado acuerdos extrajudiciales de pago se están ventilando, porque se les dio la competencia, a los juzgados de primera instancia. Estos juzgados no son especialistas, no están especializados en concursal y eso se nota porque es que no tramitan nada. No dictan un solo auto para que te dicten un auto, te pasa un año. Bueno, y además te enfrentan porque hay concursos que se producen
en juzgados mixtos que incluso llevan asuntos en pueblos, llevan asuntos también de violencia de género, con lo cual pues yo llevo una mediación concursal que solicité el concurso en el 2016 y todavía no he conseguido. Lo declararon, pero no hemos conseguido que aprueben. ¿Perdón? No, que por eso ahí va dirigida también mi pregunta. Porque mira, en cuanto a este tema, no han hecho absolutamente nada y era una de las propuestas, creo que del Consejo General del Poder Judicial, porque el Consejo General del Poder Judicial hizo dos propuestas, una de ellas eran 600 y pico folios, imaginaros, el Real Decreto son 60 hojas. Os digo los números de artículos, concretamente, pues no sé, son 20, mira, 27 artículos. De las 20 hojas, creo que son 12 las que dedican al articulado, con lo cual, vamos, esto es un avance de lo que tendrían que hacer, vamos, es que no llega ni a las medidas urgentes procesales, pues habilitan agosto, que todo el mundo se ha opuesto, que no sé si... Bueno, estoy hablando de lo que yo tengo, porque incluso hay artículos que hay unos errores gravísimos de falta de palabras, que no se entiende porque falta una palabra, o de párrafos repetidos. Entonces, con lo cual tampoco sé si esto se va a aprobar así. Lo que está claro es que lo del 31 de diciembre se va a aprobar, eso seguro, porque es una medida que si no se aprueba, la verdad es que... Y lo de el reconvenio también. Pero yo no veo nada que realmente diga yo, ostras, pues sí que van a agilizar los procedimientos judiciales. No veo nada que me llame la atención. Vale. Y otra pregunta también que me ha surgido es que no sé, no te he entendido bien el concurso de la persona física, en lo que se conoce popularmente como la ley de la segunda oportunidad. Sí. Yo por la oportunidad, valga la redundancia, sí, que he tenido para estudiar a algunos clientes particulares que sí que han estado interesados en someterse a esa posibilidad. Veo que es absolutamente tedioso para un particular, una persona física, el cumplir todos los requisitos que marca la ley concursal para poder al final, como dicen, ¿no?, pedir la exoneración de pago. O sea, para llegar a esa finalidad, que como tú dices, el juzgado de primera instancia, previamente se necesita un acuerdo, y al final es el notario el que se le impone la obligación de solicitar vamos a ver. Ahí se le ha dotado de alguna agilidad también para facilitar que muchas personas naturales, físicas, que se van a ver en una situación económica... No autónomos, quieres decir, no autónomos. Claro, no autónomos, personas físicas. No, si el problema es que no se ha solucionado, el problema es que mientras sigan los juzgados de primera instancia, no se va, mientras siga teniendo la competencia los juzgados de primera instancia, y el problema es que, claro, es una ley, la ley orgánica del Poder Judicial es la que da la competencia a los juzgados de primera instancia. Se tendría que, o no sé, que se inventen algún mecanismo, pero claro, eso solo se puede cambiar a través de la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces el problema es grave, El problema es grave porque... Claro, es una situación. Lo importante, mira, si es un empresario que se ha visto en la desafortunada situación de tener que liquidar su empresa y le han calificado el concurso de culpable, lo que se están haciendo los juzgados de lo mercantil es acumular. Porque los juzgados de lo mercantil, eso sí que os digo, todas las ponencias van a ser muy flexibles en el trato, en la tramitación, le van a dar prioridad a los procedimientos concursales de continuidad. Los que haya trabajadores le van a dar prioridad, que otra de las medidas es que se da preferencia a los incidentes en materia concursal, a los incidentes concursales en materia laboral, se les da preferencia. Pero yo sé que, por ejemplo, aquí en Alicante se han marcado los criterios, los dos jueces que hay, de los 3 juzgados se han marcado los criterios, y en Murcia suele ser, siempre va muy coordinado Murcia con Alicante. Marcar la prioridad para ellos va a ser, es que es lógico, el concurso en el que se solicite la continuidad de la empresa, luego, bueno, por supuesto que haya trabajadores, dar prioridad a la venta de la unidad productiva también, y en último lugar los que vayan a liquidación. Esos son los que van a tardar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa muy importante que la gente no se hace cargo de lo importante que es.
Yo me he encontrado como administradora concursal que pues es muy importante el trabajo, cómo se hace, y que se haga de una manera constante y estar encima. Si tú das todo el trabajo hecho en un concurso, tú como empresario, como letrado, das agilidad a las cosas y no falta de documentación, no he negociado con nadie, bueno, ya veré si negocio. Lógicamente es que eso no se va a tramitar rápido. Si yo apuro los plazos, no es imposible que eso... Si yo resulta que con lo que tarda un juzgado apuro el plazo que me da de toda la fase común para negociar el... No, negocia ya. Hay que negociar ya. Las empresas tienen que empezar a negociar ya. Los 4 puntos que yo he puesto al principio son los principales que tiene que hacer la gente ya. Ya. ¿Mi situación cuál es? Venga, voy a ver cuál es mi situación. Tengo que presentar concurso, no tengo que presentar concurso, me tengo que sentar con las entidades financieras, no me tengo que sentar, porque es que la gente está yendo a salto de manta, solicito un informe, presento los ERTE, no estamos trabajando con perspectiva, es que hay que trabajar con perspectiva. Y para eso es muy importante también que la gente se valga de profesionales, porque el problema es que los empresarios van a salto de mata, se creen que pueden con todo y luego pues toman decisiones que luego estratégicamente no son las correctas a la hora de esta situación, ¿no? Que cuando, pues eso, luego dices, ¿pero cómo has firmado esto? Bueno, yo qué sé. Es que resulta que como el banco me decía y si no, no me lo daba. Bueno, pues podías haber hecho esto otro. Pues yo qué sé, si es que... Entonces, eso es lo que suele pasar. Pero desde luego yo, sinceramente, es que claro, las medidas, pues imagínate, en las que han aprobado ya las leerás. Poca cosa se va a agilizar, la verdad. Poca cosa. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más tenéis? ¿Hay por ahí algún empresario que quiera aprovechar la ocasión o algún autónomo que quiera aprovechar la ocasión? O autónoma o empresaria. A ver, oye, simplemente, ¿tú crees que con la peña que nos está gobernando y las disposiciones que están adoptando, visto lo que ha pasado ahora con el ICO, visto que iba a haber 200.000 millones que se iban a poner para que la gente pudiese continuar, de los cuales 100.000 ponía el gobierno, pero en avales, movimientos de avales. El ICO está afinando y los bancos más. Con lo cual, en estos momentos, salvo error, y a nivel de ayer, pues se llevaba como aprobado algo así como el 13% de esa cantidad, y también traducido a tanto por ciento de solicitudes, vamos, una ridiculez, que hay que designarlo con los exponenciales negativos. Entonces, yo lo que veo es que hay una serie de problemas. Lo que también entiendo que, visto lo visto, y que encima el empresario siempre es el culpable, siempre es el malo, siempre es el que quiere aprovecharse de los demás, pues yo dudo. Yo en estos momentos, evidentemente no estoy ya en esa disposición, simplemente por edad, ¿no? Ya he cumplido mi parte en esta vida, pero lo veo suicida. Suicida el continuar con todas estas disposiciones y que te venga uno cualquiera, se meta en el gobierno y al día siguiente un día te dice que te van a expropiar las cuentas, otro día pues te sale con que tienes que pagar un mínimo de no sé cuánto, vendas, no vendas, cobres, no cobres, etcétera. Y el banco te está pidiendo que pongas no el dedo, las dos manos. Y luego no tienes vuelta de hoja. Eso es lo que lo veo yo, que de esta va a haber una espantada de mucho cuidado. Y todas estas disposiciones que dictan los políticos, que son los que hablan y no cumplen, es como lo veo, ¿eh? Yo he tenido, puedo decirte, como 50 años de relación con la industria. Los he visto de todos los tipos.
Mi profesión no ha sido de temas de legislación, sino temas técnicos, ¿eh? Y así lo veo, Mercedes, así lo veo. A ver, yo por eso he dicho, vamos a ver, lo que hay que hacer es ver, todas estas medidas están muy bien, todas estas medidas están muy bien y por eso les decía analizar con perspectiva. No podemos tampoco guiarnos porque el gobierno de ahora esté dando palos de ciego y porque la situación es muy grave y tampoco me voy a meter en política, pero bueno, pues cada uno hace lo que puede como puede, ¿no? Pero ni pensar, porque uno del vicepresidente ha dicho que no se pueden las expropiaciones, tampoco podemos pensar en eso porque entonces todos nos quedamos en nuestra casa a cobrar la renta vital esa que han mencionado y ya está, y así no nos quitan nada. Tenemos que seguir y tenemos que pensar en todas estas medidas que se han aprobado, si algunas se nos acopla, que van a ser pocas, más bien pocas, bueno, y analizarlo, mira, tiene que contar uno con uno mismo, lo que consiga por sí mismo, yo eso sí que lo tengo claro. No vamos a poder estar pensando que los bonos estos, los eurobonos, o que ahora resulta que a ver si me llega la ayuda de no sé qué o de no sé cuánto, porque es que no nos van a ayudar. Entonces, tenemos que salir nosotros. Yo estoy completamente segura de que los que tenemos que salir de la crisis somos las personas. La crisis anterior tampoco nos ayudaron ni salimos. Yo creo que la situación actual son las personas las que tienen que salir y los empresarios, los autónomos y las personas. No va a venir nadie a ayudarnos a salir. Entre otras cosas porque no hay dinero. Ya es eso macroeconomía y me pierdo en tantos números y tantos billones, pero la verdad es que yo pienso que, pero claro, no podemos pensar en que porque uno ha dicho que nos va a expropiar, vale, pues ya no hago nada, no monto la empresa en el que el otro ha dicho que no sé qué y el que otro ha dicho que no sé cuánto. No podemos estar a eso, porque creo que España, pues hay división de poderes, estamos en un Estado democrático, en una democracia parlamentaria y creo que quiero decir que aquí estamos para que no dejarnos hacer determinadas cosas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, después de todo eso todavía me abundas más en lo que yo pienso. Vamos a ver, todo esto, todas estas ideas que estos han mostrado y son los que están mandando, lo único que hacen, vamos a ver, es ahuyentar al empresario. Porque es muy bonito lo que dices, Mercedes, es muy bonito. No hay que. El empresario, ¿quién le está dando un derecho si no tiene más que obligaciones? Mira, mañana la Mercedes, aquí, el otro día, no estoy hablando de una empresita de pan y melón, cerrada mes y medio, 5.000 trabajadores, pales. Después ya veremos cuando cogen y recuperan el tiempo, pero tú pon la tela. Mercedes son 5.000 directos, inducidos, extraños, pues igual son 15.000. Es decir, unos arrastran a otros. Y llega un momento, no se está viendo, aquí no hay garantía de nada, ninguna. Por mucha separación que haya de poderes, que eso hay que verlo también, ¿eh? Tú mira a los que forman parte del gobierno, letrados y similares, fiscales y gente que pertenecía, pues, no sé, a los juzgados de no sé qué, ¿eh? Un montón. Y luego sigues con los ministros, que para ser ministro, y no estoy hablando más que de política de la realidad. Para ser ministro antes había que estar formado, ahora no. Ahora te nombran a dedo el que sea, la cajera famosa, la ninis ministra, la ministra quiero decir, pues tú me dirás, en esa casita entran ahora 2 sueldazos muy buenos. O sea que, vamos, el papo que le echan no tiene eso. ¿Y tú crees que un empresario, como digo,
si a lo largo del tiempo ha hecho algo, se va a exponer a lanzar una idea, a ponerse no sé qué, que mañana venga cualquiera con unas causas u otras, les quite todo, les propio y todo y se ve en la calle y encima apaleado, pues no es lógico. O sea, estos en vez de proporcionar nada, lo que quitan es cualquier atisbo de idea, cualquiera. Y es un poco como lo veo yo. Si luego lo complicas un poco con todo el resto de las cosas, pues tú me dirás, ¿no? Que son las disposiciones. Todas estas disposiciones sacadas a uña de caballo, sin pensar. Y donde dije, digo Diego, y se está viendo con todas las cosas, no solo con las leyes, sino con los acuerdos entre ellos, etcétera. Hoy te dicen una cosa, mañana te la contradicen. Vamos, por Dios. O sea, esto es, vamos, no sé. Ya sabemos a qué país nos tenemos que parecer por allá, por el Caribe. Un poco lo que quería decirte. Yo, de todas formas, he sido empresario, he sido trabajador en una empresa de las más grandes del país, y etcétera. Y no me metería ahora, vamos, ni en un puesto de pipas, y menos con la peña que nos gobierna. Es mi opinión. Bueno, Raúl, es una opinión, ¿no? Yo creo que el momento es muy difícil y en fin, hay que superarlo, si es que no nos queda otra. Yo creo que el momento lo tenemos que superar y yo ya, mi opinión sí que la he dado en el sentido de que la tenemos que superar, pues, las personas, porque en estos momentos es complicado, ¿no? ¿Pero quién pone la cara para que se la apartan? ¿Perdón? No le he oído. Que quién pone la cara para que se la apartan. No he entendido. No sé si me has entendido o no. No he entendido. Que ponen la cara para que se la apartan. Que quién pone la cara. Pero bueno, no, yo creo que eso de que es el empresario es el malo, bueno, no es así, ¿no? Determinadas personas lo dirán, pero no creo que sea así. Así es. Vamos a ver, a mí me ha tocado ver aquí durante muchos años, que al que se cargaban era el empresario, no al trabajador, y al que le ponían la señal en la pared era el empresario. Y eso no lo habéis visto por ahí. Raúl y Mercedes, si os parece bien, podemos comentar si eso, con Colabora Mujer, de poder hacer, pues eso, un debate sobre las cuestiones que a lo mejor está comentando Raúl. Sí. Lo podríamos proponer. Bien. Pues, sería desde luego una píldora diferente, ¿no? Sí. Ahora mismo es verdad que bueno, pues con toda la información que nos ha dado Mercedes. La situación es complicada, si yo reconozco que la situación es muy complicada. Entonces, claro, se oyen cosas en televisión y la gente pues se indigna bastante y es un momento difícil para los inversores, eso es obvio. Pero bueno, por eso yo digo que tendremos que salir solos para tirar para adelante solos, con nuestra imaginación. Saldremos. Con la colaboración entre todos, al final saldremos. Eso es. Tú date cuenta de que aquí hemos llegado todos a la solución que la buena decisión es meterse a político. No hay otra. O sea, a ti, vamos a ver, a ti te ha costado unos años hacer la carrera. A mí en mi tiempo me costó, eran 7 cursos después del preuniversitario. Terminas la carrera, trabajas. Para ser político no hace falta nada. No sé si se me escucha o no. Sí, perfectamente. Lo que no sé si puede ser también que a lo mejor alguna otra persona, a lo mejor Paloma también quiera intervenir y comentar alguna cosita. Hola. Adelante.
Mira, si más que nada era para comentarte que yo creo que ya sería quizás lo que ha comentado Teresa, perdona Carmen, sería una situación para hablarla en otra píldora. Entonces, Sí. nosotros como Colabora Mujer y yo como vicepresidenta, porque la presidenta no está, pues cogemos el testigo y quizás planteamos otro tipo de charlas. Yo le agradezco muchísimo a Mercedes Fabregat el que haya centrado su charla en la ley concursal y en poner un poquito de luz, yo creo, en el camino que tenemos por delante y yo creo que ahora también necesitamos esperanza y necesitamos estar atentos para todo, pero es un momento para pensar yo creo que es un momento para pensar en positivo y estas píldoras yo creo que lo que nos dan es un conocimiento específico de determinadas cosas y poder afrontar con herramientas la situación que no es nada fácil y que a nosotros nos quedan muchísimos años de trabajo, por suerte, y que esperamos poder sacar adelante para poder darles a nuestros hijos un futuro próspero y un futuro con seguridad, que yo creo que es lo que todos queremos al final. Cierto, Paloma. Es así y lo que está haciendo ahora mismo Colabora Mujer, pues esa es la dirección esa, es decir, venga, vamos a unir con la colaboración entre todos, vamos a sacar a España para adelante. Exacto, Ese es exacto. Correcto. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues Mercedes, ¿alguna cosita más? No sé yo si hay pregunta en cuanto al tema, porque claro, lo que habla Raúl es para tener una tertulia aquí de otra hora, ¿no? Sí, lo propondremos. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues, pero parece que no hay muchas. Si alguien tiene alguna pregunta concreta de todo lo que he explicado o alguna duda que quisiera comentar, pues... Sí que es cierto, a lo mejor, como es un tema así también, pues muy novedoso, muy denso también, como vamos a pasar lo que es el vídeo en las diferentes redes sociales, como te lo vamos a pasar a ti, pues bueno, podrán verlo y como ahí también incluso vendrá tu número de teléfono, pues podrán hacer lo que son consultas. Yo no tengo problema, quien quiera mi PDF, ¿cómo se haría? Se pone en contacto con Colabora y yo se lo paso sin problema, ¿eh? Si alguien quiere el PDF, yo se lo paso, porque, a ver, la cuestión es un tema muy técnico. Entonces se trataba de dar una primera aproximación pues a los instrumentos que prevé la ley concursal. Es un poco un recorrido genérico por la ley concursal y por todos los instrumentos, los mecanismos preconcursales. Sé que, vamos, es que esto, yo cada asunto de los que he hablado dan para... Nosotros hacemos congresos de esto, con lo cual de días. Entonces, esto es una cosa muy resumida e intentando incluso hacerlo lo menos técnico posible, pero es que el tema es técnico. Entonces, claro, pues de lo que se trata y con lo que yo quiero que se quede la gente es que sí que existen estos mecanismos y que es importante que se aprovechen. Ahora, una cosa que se me ha olvidado comentaros es que otra de las reformas es que se prevé que la subasta, en el ámbito concursal, la subasta judicial que se hacía judicialmente ya no se va a hacer, se va a hacer extrajudicial. Todas las subastas de los concursos de acreedores. Con eso sí que se agiliza, porque son mucho más ágiles. Se coge a una empresa que se dedica a ello y además va a ser así. Quiero decir, ya no es que te lo apruebe el juez que la subasta sea extrajudicial. Es otra de las cosas que antes se me olvidó comentar, que es muy importante porque eso sí que va a agilizar el que se hagan las subastas mediante un agente externo extrajudicial. Entonces eso es muy importante. Y bueno, se trataba de daros una aproximación a la ley concursal y que por supuesto es muy importante pues que se intente, el que pretenda continuar la empresa lo pretenda de verdad y utilice todo lo que os he explicado, ¿no? Pues Mercedes, muchísimas gracias por esta píldora.
que nos va a ser de mucha utilidad y sobre todo, como bien has comentado, nos vamos a quedar con los acuerdos extrajudiciales que al final, como bien comentabas, que hay que hacer un buen plan de viabilidad y que sea creíble, sobre todo. Y sobre todo, pues que esté acompañado por una profesional como tú, que esté especializada, lo más importante. Gracias. Y bien, bueno, pues informaros también que el jueves 30 a las 6:30 Colabora Mujer a través de esta plataforma se va a celebrar lo que es otra píldora, que la va a realizar Lola Gracia, y bueno, se va a tratar por qué fracasan las relaciones amorosas. Y bueno, pues todo como la píldora que ha dado Mercedes, como todas las demás, las podéis seguir a través de las redes sociales de Colabora Mujer. Muchísimas gracias a todos. Y por último, bueno, pues tenéis a vuestra disposición esta herramienta que Telefonras pone a vuestra disposición, porque al final lo que se trata es que, como bien está comentando Mercedes, colaborando entre todos nosotros, pues tenemos mayor crecimiento tanto profesional como personal. Muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buena tarde, mejor semana y bueno, nos vemos el jueves. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti. Para salir, dándole en la parte de arriba a la derecha, pone salir y si está en el teléfono móvil, como colgando.